Vale, este va a ser un pequeño vídeo para la gente que sea un poco principiante y esté intentando ganar masa muscular en el gimnasio. Primero, vamos a tener el principal factor que nos va a hacer crecer masa muscular, la sobrecarga progresiva. Si tú no estás progresando en cargas en el gimnasio, si no estás añadiendo repeticiones, no estás añadiendo peso, no estás añadiendo mejor técnica a lo largo del tiempo, no estás ganando masa muscular. Digamos que la sobrecarga progresiva es como nuestra guía, nuestra brújula, como para saber si estamos progresando o no, porque realmente no tenemos ningún parámetro como para medir de manera objetiva si estamos creciendo a nivel muscular. Entonces, la sobrecarga progresiva, nos va a indicar en nuestro camino. Si tú te haces más fuerte en el tiempo, inevitablemente en tu mismo cuerpo estás ganando más masa muscular. Eso es siempre así. Entonces, a la hora de entrenar, pues tendríamos tres factores que podríamos controlar en nuestra rutina. El primero de ellos es la intensidad. Esta yo creo que es la primordial y la esencial sobre las tres. Si tú no trabajas con una intensidad apropiada, es decir, no trabajas cerca del fallo, que quiere decir que te quedan muy pocas repeticiones antes de no poder mover tu músculo o reclutar esas unidades motoras, quiere decir que no estás generando muscular y entonces no estás estimulando el músculo para que le interprete que crezca. Si tu músculo no recibe esa señal, entonces no va a crecer. Eso es así. Entonces, tenemos la frecuencia, que sería básicamente las veces que entrenamos ese músculo por semana o qué tanto descanso hay de días en la semana o de horas o de tiempo entre que entrenamos el músculo y lo volvemos a entrenar otra vez. Luego, tenemos el volumen, que es la cantidad de series efectivas que ejecutamos en una semana o un periodo de tiempo determinado. En este caso, estas dos últimas de aquí creo que serían las que tenemos que modular en función de la intensidad. Si tú quieres perseguir esa sobrecarga progresiva, lo que estamos diciendo al principio, a toda costa, lo que yo primaría sería, primero, tener una muy buena intensidad, o sea, trabajar, porque esto no es algo que se consiga de la noche a la mañana, trabajar en la intensidad día a día. Intentar exprimir al máximo tus series para sacarles el máximo partido. Cuando tengamos eso ya bien establecido, pues vamos a coger esa frecuencia y ese volumen y vamos a jugar con esos dos parámetros para intentar moldear nuestra rutina para que la sobrecarga progresiva se pueda prolongar en el tiempo. Si por ejemplo estoy haciendo mucha intensidad, estoy haciendo mucho volumen a mucha intensidad, es posible que necesite menos volumen, porque llegará un momento que llegaré a un nivel de fatiga muy superior al que estaba esperado y seguramente lo que va a pasar es que esa sobrecarga progresiva no se pueda dar de manera perfecta. Bueno, de manera perfecta nunca se va a dar, pero digamos que no se va a poder llevar de la mejor manera posible. Entonces, bajar ese volumen podría ser una estrategia o bajar la frecuencia con la cual hacemos esos entrenamientos. Por ejemplo, imagínate que has hecho un entrenamiento de pierna muy, muy, muy demandante y a los 3 días vuelves a hacer otro entrenamiento de pierna, quizá no con tanto volumen, pero muy demandante igualmente. Entonces necesitarías espaciar ese descanso que tienes entre entrenamiento y entrenamiento para sacarle el máximo partido posible a esos entrenamientos. Espaciarlos sería una buena estrategia para poder darle más fuerte el día siguiente y que tu cuerpo esté recuperado al 100%. Entonces, vamos a pasar, digamos, a la rutina. La rutina, sí que es verdad que si eres principiante no hace falta que te comes mucho la cabeza con este aspecto. Normalmente en internet suele haber muy buenas rutinas y ya hechas, hasta incluso la inteligencia artificial, ChatGPT, te puede hacer una rutina bastante bien hecha, con cara y ojos. Le pones qué días quieres entrenar, qué músculos quieres entrenar, aunque yo recomiendo siempre trabajar todo el cuerpo por igual. Y pues básicamente te puede hacer una rutina, la puedes pillar en internet, normalmente están bastante bien hechas. Bueno, pasamos al siguiente ámbito, que es la alimentación, y vamos a los, digamos, dos condicionantes para ganar masa muscular. El primero de ellos, consumir la suficiente proteína. Se estudia cada vez, antes tenía el valor estaba mucho más arriba, es decir, se decía que 2 gramos por kilo de peso, antes hasta incluso más, pero la evidencia científica cada vez apunta a un número menor de proteína por kilo de peso. Ahora mismo más o menos estaríamos entre 1,6 gramos por kilo de peso para personas que quieren ganar masa muscular o atletas de deportes anaeróbicos, que les interesa ganar músculo también.
Entonces, 1,6 que os aseguro yo soy estudiante de nutrición y os puedo asegurar que en los casos clínicos, en todo lo que yo hago para practicar, la proteína diaria se suele cumplir casi siempre. En una vida normal en la que se come mucha carne, en nuestra situación, por ejemplo, pues es muy fácil llegar a la proteína diaria, o sea que por ese aspecto no hace falta comerse mucho la cabeza. Después tenemos que estar en un superávit calórico. Básicamente tu cuerpo entiende de que si tú tienes un exceso de energía en tu cuerpo, lo que va a hacer es construir masa muscular. Si tú tienes un déficit de calorías en tu cuerpo, o sea, el cómputo total de energía que tú ingieres durante el día es menor que lo que tu cuerpo necesita para mantenerse vivo, básicamente tu cuerpo va a interpretar que no tiene que hacer músculo, tiene que sobrevivir. Entonces lo que no va a crear nuevo tejido muscular. Entonces tienes que estar en un superávit. No hace falta que sea muy muy grande, con que sea un poco ligero está muy bien. Y sobre todo en principiantes, a veces normalmente lo que suele ocurrir es que suele pasar una recomposición corporal. Normalmente el cuerpo en estas situaciones de principiantes se está adaptando y es posible que hasta pierdas grasa y ganes músculo a la vez sin tampoco tener un superávit o estando más o menos en una etapa normocalórica. Es muy normal que en estas etapas el cuerpo se esté adaptando y aún no, digamos, no se exprese de esta manera. Se está como adaptando y digamos que al principio sí que es más viable el no preocuparse tanto por esto. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Tema suplementos. Esto me gusta mucho porque hay mucha gente que te vende la proteína, la creatina. Te digo yo que sin una buena base esto no te sirve de nada. Tú tienes que tener muy claro estos tres de aquí y trabajar en función de ellos. Cuando lo tengas suficientemente trabajado, y te digo de muchísimo tiempo, te puedes llegar a plantear a consumir suplementación. Ya te digo, creatina, proteína. Aunque la creatina está muy bien estudiada y yo estoy muy a favor, yo la tomo. Pero si realmente tú quieres empezar la casa por el tejado, al final se acaba cayendo por su propio peso. Si por ejemplo al final no acabas quedándote en el gimnasio, habrás gastado el dinero para nada y no te gusta. Entonces yo primero empezaría por los cimientos y entonces ya metería esa suplementación. Yo creo que de momento no es necesario. Al principio no es propio el hecho de preocuparse por una cosa que tocaría un poco más adelante. Y finalmente tenemos el descanso. Y me refiero más al descanso a todo lo que es la vida fuera del gimnasio. Dormir, súper importante, evidentemente, 8 horas como estándar para la mayoría de la población. Y básicamente el dormir es súper importante porque se secreta la hormona del crecimiento que se secreta en las fases de sueño profundo y esa es la que nos permite crecer muscularmente. Mucha gente se piensa que tú creces en función de lo que comes, de lo que entrenas, pero realmente cuando tú estás creciendo es cuando duermes, en esas fases de sueño profundo donde se secreta la hormona del crecimiento. Y luego tenemos el estrés. Si tú estás estresado, secretas hormonas que inhiben el crecimiento muscular, como por ejemplo el cortisol. El cortisol es una inhibidora del mTOR, que es la proteína que se encarga de activar el crecimiento muscular. Entonces, si tú estás estresado, puedes tener todo esto, se puede estar cumpliendo a la perfección, pero puede que esa hormona esté inhibiendo todo este proceso y al final lo que necesitas es no estar estresado, porque si estás estresado te pasa lo que acabo de decir. Y bueno, básicamente lo que radica al entrenamiento lo podría resumir en sobrecarga progresiva. Tú tienes que girar todo tu entrenamiento e intentar tener todas las variables posibles controladas para que esto se esté cumpliendo, porque esto es sinónimo de ganancia muscular. Si progresas en cargas o progresas en cualquier parámetro del gimnasio que se pueda medir y te lo apuntas, es una señal incondicional de que estás ganando músculo. Y por aquí lo voy a dejar porque creo que ha quedado bastante claro y al final creo que es oportuno que os quedéis con esto porque hay muchísima gente últimamente que está con... Es verdad que mucha gente se está acostumbrando a entrar como un culturista sin llevar ningún registro de nada, pero yo soy muy partidario de que tienes que llegar un registro de todo lo que haces en el gimnasio y no ir como un pollo sin cabeza, porque tú tienes que llegar al gimnasio y tienes que saber exactamente lo que te toca hacer, porque si no vas sin brújula, vas como un pollo sin cabeza, como he dicho. Muchas gracias.